Buenos días, amigos. Esta entrevista que le voy a hacer a este monstruo, este individuo, la veréis en el mes de mayo, una noche a las 10, como ya sabéis, en los programas que hago en la tele de La Rioja. Hoy nos hemos venido a Jaca porque era un sitio como de encuentro para encontrarnos él y yo, porque él lleva una vida muy ajetreada. Ya sabéis que yo también, pero bastante más que yo. No sé si le conocéis. A ver, mira la cámara a ver si le conoce. ¡Vamos! Cuando yo tenía 7 años, me aficioné a la montaña con lo de el rescate que hubo en el Picurrillo con Lastra y Arrabal, ¿no? Eso me marcó para toda mi vida y empecé a ver las montañas de otra manera. Es como, para mí es como un monstruo, algo desconocido que me impresiona mucho. Años más tarde empezó un programa en la tele que era Al filo de lo imposible, que es que a mí no me podía quitar de la tele cuando echaban ese programa. Él es el director, el autor, el padre del programa, es Sebastián Álvaro. Buenas, Sebas. Hola. He querido hacer esta entrevista con este hombre porque desde chaval le sigo. Creo que ha hecho un montón de cosas que nos va a contar ahora, no solo escalando, sino es un hombre muy solidario también. Sebas, ¿a qué edad empezaste a subir montañas? Aproximadamente a los 9 años. A los 9 años mis padres me llevaron a un campamento de verano que estaba en la Sierra de Madrid, en la zona del Guadarrama, prácticamente de las cumbres más altas, no las más altas de Guadarrama, pero montañas altas, y allí pasé prácticamente un mes. Y es mi primer contacto con iba a decir con la montaña, pero mucho más allá, ¿no? Para un niño de 9 años, en aquel momento Guadarrama era la gran naturaleza, como si estuviera junto el Himalaya y el Amazonas, porque las montañas eran muy grandes, porque tú eras muy pequeño, y los bosques de pinos aquellos me parecían que era el lugar donde te podías perder, ¿no? Hoy que sigo yendo a Guadarrama, pues Guadarrama me parece un lugar bellísimo, pero ya muy, muy domesticado por la acción del hombre, y ya tengo tiempo porque he conocido el Amazonas, el Himalaya y el Karakorum y los bosques de Tierra de Fuego del Yarlun Sanpo, y entonces sé distinguir un bosque al lado como este que tenemos aquí, ¿no? de pinos, de lo que es una selva tropical. Pero digamos que aquellos comienzos no se te olvidan nunca. Y las primeras veces, igual que te ocurre con tu primer amor, con primeras experiencias, la primera vez que vas al Himalaya a escalar una montaña de 8.000 metros, la primera vez que estás a punto de morir, todo ese tipo de cosas que son emociones muy intensas no se olvidan jamás, te persiguen hasta el final de tus días y se quedan ahí en un apartado, en una especie de cofre del tesoro en la cabeza, que aunque no lo abras todos los días, muy de vez en cuando y a veces sin saber por qué, de repente vas a hurgar allí con 9 años caminando por medio de un bosque, que vas cansado, que no entiendes por qué todo el mundo tiene que ir cansado y qué sentido tiene eso, ¿no? Eso fue la primera vez que subiste a una montaña, pues caminando, como hago yo. Pero la primera vez que escalaste, ¿qué edad tenías? Pues unos 15 o 16 años. Teníamos un compañero del barrio que era un poco mayor que nosotros y nos empezó a llevar a La Pedriza, que es un sitio muy especial de escalada, y ahí empecé a escalar. Y eso ya fue muy rápido, porque muy pocos años después, con 22 años, 21, 22, ya empecé a ir a los Alpes.
Fuimos a escalar la Guil de Midi, el Mont Blanc de Tacul, el Mont Blanc, el Cervino, es decir, y aquello ya supuso el descubrimiento de las montañas de hielo, es decir, montañas que estaban 1000 metros por encima de las que nosotros habíamos hecho aquí, ya en el Pirineo, como estas que tenemos aquí detrás, que son montañas que rozan los 3000 metros de altitud, y que son para nosotros pues prácticamente el techo del mundo. Pero cuando fui a los Alpes y vi el Mont Blanc o el Cervino, me di cuenta que había un salto cuantitativo y cualitativo. No es que aquellas montañas tengan 4.800 metros como el Mont Blanc, sino que tienen glaciares, están recubiertas en muchos sitios de nieve y hielo, y por tanto está sometido a otras condiciones la escalada muy diferente a la que nosotros practicábamos. Y aquello realmente fue el aprendizaje de mí como alpinista, ¿no? Uno se hace montañero en los Pirineos, pero se hace alpinista en los Alpes. Que cuando, como te has dicho, cuando estás muy cerca de pensar que a lo mejor te puedes morir, que te puedes quedar ahí, me imagino que pasáis un frío increíble y todo esto, siempre oímos que he visto la muerte de cerca y tal. ¿Realmente qué piensa una persona cuando valora, pues me puedo quedar aquí? ¿Qué es lo que piensa realmente? ¿Qué es lo que pensabas? Pues lo que es la vida, realmente. A la montaña no vamos a morir ni vamos buscando shooter de adrenalina. A la montaña vamos a vivir. Y la vivencia de una persona tiene que ver no solamente con la vida, con los años que vas a vivir, sino con la intensidad con la que vas a vivir esos años. Y la muerte es el final de la vida, no es una cosa diferente a la vida. Y por tanto, la muerte nos permite dar sentido a la vida. Y para eso tienes que ser consciente de tu mortalidad. Tienes que ser consciente de esto que decía Benjamin Franklin, por quitarle hierro a este asunto tan profundo, ¿no? De que todos vamos a morir y todos tenemos que pagar impuestos. Y cuanto antes te hagas a esa idea, mejor te va a ir. Los griegos tenían una palabra para decir humano y mortal, que es la misma cosa. Es decir, tú eres humano, vas a morir. Eso es. Y entonces, cuando eres plenamente consciente de eso, cuando has estado a punto de morir, cuando has visto morir a la gente, eso nos pasa a los alpinistas, pero les pasa a los médicos, sí. A los enfermeros, a gente, a los bomberos, gente que tiene relación durante toda su vida con la mortalidad de la gente, la suya propia o la de otros. Y el que no la quiera así, pues tarda más en adquirirla, pero inmediatamente, en cuanto empiezas a vivir, pues te das cuenta que mueren parientes tuyos, amigos tuyos que conducían tienen un accidente y mueren, y luego mueren tus abuelos, luego tus padres, y el siguiente eres tú. Ya está. Eso hay gente que tarda más, pero nosotros, la gente que empezamos a escalar muy joven, pues lo aprendimos muy rápido. Porque además fue el transcurso de ir a los Alpes con 21 o 22 años a ir al Karakorum, al Himalaya con 29-30, fue rapidísimo. Y entonces una vez que empezamos a ir al Himalaya, una vez que empezamos a hacer 7, 8, 10, 12 expediciones al año, y me di cuenta lo cerca que estábamos muchas veces, no solamente porque yo he estado al menos 7 veces a punto de morir, sino porque más que por mí, por los amigos que iba perdiendo en ese camino. Yo en 35 años aproximadamente he perdido 33 amigos cercanos. Así que la cercanía de la muerte te deja más triste y te deja más amargado, y hay veces que te hundes en un pozo del que tienes que ir saliendo poco a poco, pero la cercanía de la muerte nos hace mejores. La cercanía de la muerte lo que nos recuerda
es que ni el dinero, ni la gloria, ni las riquezas son lo esencial de la vida. Sí, sí. La esencial de la vida es el cariño, la capacidad de afectos que tengas capacidad de tejer, tu familia, tus amores, es eso lo que queda. La gente que sea capaz de recordarte y que te haya querido y que cuando te hayas ido te siga recordando, eso es lo más parecido que hay a la inmortalidad. Así que cuando tienes eso claro, hay un montón de cosas que se van a un plano secundario. Tiene que ver con el dinero, pero qué más da el dinero que tengas, la casa que tengas. Si yo durante 30 años salía de casa con una bolsa de mano de 25 kilos y con eso me he pasado, con eso tenía suficiente para todo. Y tenía, además de todo lo que necesitaba para escalar, tenía lectura y música. Así que el resto de lo que tienes en casa sobra, realmente, ¿no? Y eso yo creo que nos hace mejores. Es decir, en contra de esa idea de la utilidad de las cosas, que a los alpinistas siempre nos han llamado los conquistadores de lo inútil, y en realidad hacemos cosas inútiles, ¿no? Según la sociedad en la que vivimos. Pero la sociedad en la que vivimos es una sociedad mercantil, que está hablando lo inútil es lo que no da ganancia, lo que no. Así que hay, como decía Machado, solo el necio confunde el valor y el precio. Y el precio del alpinismo es cero, pero su valor es mucho más profundo, ¿no? Así que nos dedicamos a hacer cosas en apariencia inútiles para mucha gente y en apariencia imposible para mucha gente, pero que nosotros demostramos que era posibles porque lo fuimos haciendo. A veces no lo conseguimos, pero ya volvimos a la segunda o a la tercera, y luego lo que sacas la conclusión, y es el mayor valor, es que la mayor utilidad de las cosas que haces son aquellas que te hacen mejor persona. Y el alpinismo, la vida que yo he llevado hasta el último proyecto de ayuda humanitaria en Pakistán, me hace mejor persona. Eso ha sido lo más útil que he podido hacer. Podíais estar escuchándome a mí, porque es lo que digo siempre. Este es un libro abierto. Anoche ya os decía que yo soy medio analfabeto y que iba a estar con un libro abierto, pero en el fondo, en las raíces, pues piensa lo que yo os digo siempre, que lo importante no es el dinero, ¿no? Hay cosas mucho más importantes. Y de nada vale morirse siendo el más rico del cementerio. Para nada, no te lo vas a llevar, como decimos siempre, ¿no? No, eso es. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se para a pensarlo. Hay un montón de gente, y no estoy poniendo en cuestión el sistema. No, ya. No soy un radical fuera de tiempo, ¿no? Pero yo creo que la codicia debería de bajar 2 peldaños en la sociedad que tenemos, en la economía, en las empresas, en la política. Por supuesto tenemos que tener dinero para pagar la hipoteca, pero las hipotecas deben de ser justas, debemos de trabajar pero con salarios dignos, es decir, y todo eso sería mucho mejor y en términos económicos además más rentable, porque la gente que trabaja más feliz también lo hace mucho mejor y eso se lleva, ¿no? Y lo notas tú vas a un Mercadona y la chica de la caja te atiende con amabilidad, con gratitud, y te vas a casa más contento. Sí. Y eso tiene coste cero. Así que si todos fuéramos menos codiciosos, y total, ¿para qué queremos ganar más de 26.523? Pues a lo mejor con 12.000 vale lo mismo, ¿no? Con que nos dé para comer vale, ¿no? Eso es. Y hacernos las rutas que nos dé la gana, a cada uno lo que le guste. Y tú y yo ya se ve que comemos poco y andamos mucho. El otro día me pasaste un documental que hiciste que viene un poco a colación de lo que yo voy a hacer este verano por enfermedades mentales con amigos tuyos, con Juanito Yarzábal, Gallego, bueno, más gente, ¿no?
escuchaba a Gallego y decía, este deporte que muchos piensan que es un deporte inútil, por ejemplo, haciendo este reto, me he dado cuenta que no es nada inútil, que me he sentido muy feliz haciéndolo. Subisteis a cinco enfermos mentales de esquizofrenia. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Fue un proyecto precioso. Me lo ofrecieron y no lo dudé. Hay una asociación de pacientes enfermos mentales en Bilbao que se llama BIFES, que es probablemente una de las mejores asociaciones que hay en España, y que nos propuso un reto de qué podemos hacer por intentar ayudar a quitar el estigma mental, ¿no? Porque vivimos en una sociedad compleja, moderna, democrática y civilizada, con todos los problemas que tenga, pero al fin y al cabo somos eso, y llegar hasta aquí nos ha costado muchas luchas de la gente que nos precedió, de nuestros padres que vivieron la Guerra Civil Española, de nosotros que nos implicamos para volver a traer la democracia en nuestro país, y hoy tenemos un índice de prosperidad y de calidad de vida muy aceptable, pero todavía quedan un montón de cosas por hacer. Y entonces yo les pregunté, ¿os parecería que nos planteáramos un reto tan imposible como para una persona que sufre de esquizofrenia y que jamás ha hecho montaña, subir el Naranjo de Bulnes, que es el prototipo de la inaccesibilidad en España, que no se puede subir caminando, que tienes que subir escalando, que tienes un patio de 500 metros de vacío a tu alrededor? Dije, pero es que eso va a ser muy difícil. Bueno, vamos con ello. Y entonces pidieron voluntarios, se eligió, todo el que quiso apuntarse se apuntó, y salieron 5 personas. Todas ellas tenían el requisito eso, tenían una enfermedad mental grave y no tenían experiencia previa en montaña. Y sin embargo, a través de, yo creo que fueron 2 o 3 meses, empezamos con ellos primero a que hicieran ejercicio. Es decir, deja de fumar, hace ejercicio, lo que les digo muchas veces a gente que son amigos míos, ¿no? Es el comienzo. Si quieres aspirar a algo más, lo que tienes que hacer es ponerte en marcha. Cuidarte. Y luego ir a un rocódromo a empezar a ejercitarte para saber cómo se cogen las presas, cómo se colocan los pies y tal. Y luego hicimos pequeños retos, que fue aquí en el Pirineo, subir el Mondoto, una montaña preciosa sobre el valle de Ordesa y el valle de Añisclo. Luego montamos en globo sobre Segovia. Lo vi. Sí, luego fuimos a practicar en Riglos, que hicimos como varias pasarelas, tirolinas, hicimos una ferrata, un poco de escalada ya, y después de eso a escalar el Naranjo de Bulnes. Hombre, hicimos un aparataje, fuimos 20 personas las que subimos para poder filmar todo, tener permisos de drones, es decir, fue una historia compleja, pero luego yo me llevé a mis mejores amigos. Yo quería, esto no era, nosotros hacíamos un favor a esa gente, pero para nosotros era un privilegio. Así que estuvo conmigo Ramón Portilla, Juanjo San Sebastián, Juanito Yarzábal, es decir, digamos, la tradición alpinística en España. Sí. Y todos ellos se sintieron arriba tan felices como los 5 chavales que teníamos, que les ha cambiado la vida. Y que además demuestra, porque el documental se ha terminado convirtiendo en una referencia, que lo que hay que hacer es trabajar este tipo de enfermedades así. Hay 2 posibilidades, que es tú medicas a la gente y los tienes más o menos bien controlados, pero inactivos. Y la otra posibilidad es, bueno, los medicas, pero vamos a ver qué se puede hacer. Porque hay gente de esta que recupera su vida, que recupera una pareja, un trabajo, y que por tanto su vida cambia esencialmente. Y yo creo que hay que llegar así. Y lo que pasa es que esto, para vencer estas inercias pasivas, necesitamos mucho tiempo y mucho trabajo.
pero hay que ser osado, y como a mí la osadía nunca me ha faltado, pues me puse al frente de ese proyecto, que es de los más bonitos que he hecho. A mí me encantó, cuando lo vi me emocioné y todo, porque es digno de admiración que una gente se ponga al servicio de estos enfermos. Bueno, que es que yo, si me lo hubiesen dicho antes, hubiese dudado que hubiesen subido, porque para mí el Naranjo de Bulnes es como, vamos, increíble para subir allí, vamos. A mí me gustaría estar arriba. Pero a mí lo que me pareció es al contrario, fíjate. Sí. Sí, yo salí de allí enriquecido de lo mucho que esa gente me enseñó. Le he hecho muchas narices. Y lo que me enseñó es, primero nos contó lo mal que lo pasan. Como incluso alguno dentro de su familia eres un apestado. Es decir, tú en una sociedad como la nuestra tienes un cáncer y el sistema y tu familia te va a seguir en ese proceso. Ahora tienes una enfermedad mental y es probable que tu pareja te deje, en el trabajo te despidan, es decir, y que en el vecindario digan, ese es el loco, y ya nadie te hable. Es decir, es así, sí. Primero me enseñó eso y luego, joder, la valentía que le echaron. Son gente valiente, sí, echada para adelante, que demuestran que si les das una oportunidad van a pelear por ella. Si todos estuviéramos ahí, y si el sistema, sobre todo político, se dedicara a trabajar en cosas prácticas en lugar de tener un guirigay constante, ¿no? Y la gente se planteara, todos, estoy hablando de todo el arco parlamentario, y si cada uno de ellos dijera, yo voy a intentar arreglar esto, solo una cosa pequeñita, ¿no? La atención primaria, o las ambulancias, o los fuegos, o el medio ambiente, o los caminos. Es decir, si cada uno se planteara hacer una cosa concreta, solo eso, al margen de ideologías, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de que se haga un plan de incendios que evite los incendios que asolan y que van a asolar este año nuevamente España? ¿Quién está en contra de eso? Nada. Nadie. Si nos ponemos a discutir de la política de fondo que yo tal, pues sí, coño, buscar puntos de encuentro. Y los puntos de encuentro tienen que ser puntos de trabajo. Entonces, coño, ¿por qué la derecha no va a hacer, no puede tener un plan de conservación del medio ambiente? ¿Por qué la derecha van a ser conservadores de todo menos de lo que realmente deben de ser, que es de esto, de las montañas, de los bosques, de tal? Pues poneros a trabajar. Que, por ejemplo, que yo estaría con cualquiera de ellos que se plantee. Yo he estado en Tenerife haciendo un plan de senderos que ha funcionado estupendamente y que proporciona más economía sostenible, más democrática porque está más repartido, y además soluciona un montón de problemas porque sacas el 20% de los turistas que van a Tenerife, ya no van a meterse en la playa y de un turismo de poco valor añadido, ¿no? Sino que los llevas a caminar, es saludable, y ya de paso podemos reducir el presupuesto de sanidad al 50%, porque acabamos con eso, con una alimentación saludable, que se debería hacer una campaña, ya se ha hecho, de alimentos de España, pero ahora lo siguiente es ten una dieta saludable. Con eso y con un ejercicio como caminar tan simple y para el que estamos preparados todos, pues la gente reduciríamos al 50% la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, etcétera, ¿no?